Hola, mi nombre es Rosy Gonzaga. Pertenezco a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Actualmente estudio medicina, me encuentro en quinto nivel y para la cátedra de farmacología vamos a hablar hoy acerca de la morfina. ¿Qué vamos a ver hoy? Bueno, primero vamos a hablar un poco acerca de la historia de la morfina, las fuentes de opio, la estructura química, la farmacocinética, los congéneres de la morfina, indicaciones, dosificación, varios efectos adversos y los factores que afectan la respuesta de la morfina. Vamos a empezar con un poco de historia. Bueno, las primeras referencias históricas fueron dejadas 3400 años antes de nuestra era por los sumerios en Mesopotamia. Ellos cultivaban una planta a la que llamaban ulgil, o también conocida como la planta del goce, que posteriormente fue cultivada por asirios, babilonios y luego por los egipcios. Alrededor del año 1300 antes de Cristo se va a iniciar un comercio fructífero del opio. Este posteriormente va a ser desplazado por los fenicios a lo largo del Mediterráneo para llegar a Europa y a Grecia. Hacia el 460 antes de Cristo, Hipócrates ya reconoce las propiedades medicinales del opio y en el año 330 Alejandro Magno lo introduce a la India. En 1300 hasta más o menos 1500, la Santa Inquisición se encarga de eliminar cualquier referencia hacia el opio de la literatura o de diversas fuentes. Esto más o menos al año 1527, que fue cuando empezó a consumirse de nuevo en Portugal y posteriormente en todo el mundo. En el año 1805, tras una serie de aproximadamente 57 experimentos, Friedrich Wilhelm Adam Serturner fue capaz de cristalizar un alcaloide de la resina secretada por Papaver somniferum. Esta es la amapola del opio que pudimos ver en una diapositiva anterior. A este le llamaron Principium somniferum o morfina. Tuvo el nombre de morfina por el dios Morfeo, el dios del sueño. Esta fue la primera vez que se aisló un alcaloide de su fuente natural. Aquí podemos ver una foto del farmacéutico que pudo aislarlo. Ahora vamos a hablar acerca de las fuentes de opio. Bueno, varios grupos han informado acerca de la biosíntesis de opioides en laboratorio a partir del uso de levaduras o de E. coli. Podemos ver una foto de Escherichia coli. Podemos también decir que normalmente la morfina se obtiene del opio. El opio se obtiene de las cápsulas de semillas verdes de la planta de amapola, como ya les dije, Papaver somniferum. El jugo lechoso se seca y se pulveriza para hacer opio en polvo. El opio en polvo va a contener una cantidad de alcaloides, de los cuales solo unos pocos, como la morfina, la codeína y la papaverina, tienen utilidad clínica. Ahora vamos a hablar acerca de la estructura química. Bien, la estructura molecular de la morfina es C17H19NO3 y también aquí tenemos su nomenclatura UPAC. Esta sustancia se administra de forma sulfatada a una solubilidad de 60 miligramos por mililitro. Es interesante como cuando nosotros vemos la estructura química de la morfina y cuando analizamos otros congéneres de la morfina, la estructura varía muy poco. Entonces,
Aquí podemos verla. Ahora vamos a hablar acerca de la farmacocinética de la morfina. Cuando hablamos de la farmacocinética, primero nos vamos a referir a la absorción. En general, los opioides son muy bien absorbidos en el tracto gastrointestinal. La absorción a través de la mucosa rectal también es bastante adecuada, por lo que la morfina o la hidromorfona, por ejemplo, pueden estar disponibles en supositorios, como he puesto acá una imagen de un supositorio. Los opioides que suelen ser más lipófilos se absorben fácilmente a través de las mucosas nasales o bucales. Estos también pueden ser fácilmente absorbidos por vía transdérmica. Bien. La biodisponibilidad usualmente de las preparaciones orales de morfina es aproximadamente el 25%. La morfina y los opioides también pueden administrarse por vía intravenosa y de esta manera actúan con rapidez. Al hablar de la distribución y el metabolismo, sabemos que aproximadamente un tercio de la morfina en el plasma se une a proteínas después de administrar las dosis, que también ya vamos a hablar un poco. La morfina no persiste en los tejidos y 24 horas después de la última dosis, las concentraciones son muy bajas. La principal vía de metabolismo de la morfina es la conjugación con ácido glucurónico. Vamos a obtener dos principales metabolitos de esta, que son la morfina 6 glucurónido y la morfina 3 glucurónido. La morfina 6 glucurónido tiene importancia ya que suele ser responsable de la mayor parte de la analgesia en pacientes que consumen la morfina por vía oral y de manera permanente. La morfina 6 glucurónido se excreta por el riñón. En adultos, la tasa media de la morfina es de aproximadamente 2 horas y la tasa media de la morfina 6 glucurónido suele ser un poco más larga. Al momento de hablar de la excreción, sabemos que la morfina se elimina por filtración glomerular, principalmente como morfina 3 glucurónido. También sabemos que la eliminación se puede dar ocurre por una circulación enterohepática, lo que explica la presencia de pequeñas cantidades de morfina en heces y la orina durante varios días después de la última dosis. Al hablar de los congéneres de la morfina, me he enfocado en la codeína, el cual es un producto natural que se encuentra en la resina de la amapola. Sus acciones, según Goodman y Gilman, surgen en al menos una parte por su metabolismo hepático, en el que se va a convertir a morfina. La codeína usualmente se usa para el tratamiento de la tos y suele darse acompañada por acetaminofén. Ahora vamos a hablar un poco acerca de las indicaciones de la morfina. Como hemos nombrado, la morfina es un potente analgésico. Por lo tanto, se usa para tratar el dolor severo, agudo, el dolor en pacientes terminales, como por ejemplo pacientes con cáncer, el dolor asociado a procedimientos quirúrgicos o ya patologías específicas como el infarto agudo de miocardio o como coadyuvante en edema pulmonar, edema agudo pulmonar. En cuanto a la dosificación, podemos decir que la dosis oral es de 30 miligramos cada 3 a 4 horas, la dosis parenteral es de 10 miligramos de 3 a 4 horas. También tenemos dosis de inicio recomendadas en adultos que son mayores a 50 kilos. Por vía oral serían 15 miligramos de 3 a 4 horas y por vía parenteral 5 miligramos de 3 a 4 horas. La dosis de inicio recomendadas para niños y adultos que pesen menos de 50 gramos es oral de 0.3 miligramos por kilo de 3 a 4 horas
y parenteral 0,1 miligramos por kilo de 3 a 4 horas. Hay que tener bastante tino en la dosificación de la morfina, ya que también se da de acuerdo al dolor que el paciente pueda tener. Entonces, debe tener un trato especial la morfina al momento de dosificar. Cuando hablamos de efectos adversos, vamos a tener básicamente la depresión respiratoria, que es uno de los más temidos, las náuseas, los vómitos, los mareos, la confusión mental, la disforia, el prurito, el estreñimiento, el aumento de la presión en el tracto biliar, la retención urinaria, la hipotensión y en pocas ocasiones se ha descrito en la literatura delirio. Al hablar de factores que afectan la respuesta a la morfina, tenemos varios, como por ejemplo la barrera hematoencefálica, en la que varios pacientes en las que su barrera hematoencefálica se encuentre comprometida, em, los opioides lipófilos pueden dar resultados clínicos diversos. Por ejemplo, en la edad, en los adultos, por ejemplo, la duración de la analgesia producida por la morfina aumenta progresivamente. El estado de dolor. Se ha visto que pacientes con dolor intenso, un dolor bastante fuerte, pueden tolerar dosis más grandes de morfina. En el metabolismo de los opioides, sabemos que todos son metabolizados por el hígado y que deben usarse con precaución en pacientes que tengan una enfermedad hepática o en la que su hígado esté comprometido. Y cuando hablamos de la función respiratoria, sabemos que deben usarse con mucha precaución, ya que como vimos, un efecto adverso puede ser la depresión respiratoria. Eso es todo. Muchas gracias por su atención y que tengan un buen día.